movimientos obreros y pensamiento socialista. Al mismo tiempo que se suscitaban las rivalidades entre los partidarios del liberalismo contra los defensores del viejo orden, en países europeos como Inglaterra, Francia o Prusia, Alemania, donde los trabajadores asalariados soportaban la carga de la vida industrializada, comenzaron a aflorar los brotes de la organización obrera. La clase proletaria emprendió en numerosas ocasiones intentos de organización para defender sus intereses laborales frente a la voracidad del sistema capitalista. Desde los tiempos del ludismo a inicios del siglo XIX, cuando los obreros destruían máquinas, hasta las primeras formas de organización gremial clandestina mediante sindicatos y huelgas que las leyes prohibían y perseguían, la clase obrera luchaba por sus derechos en forma independiente a la dicotomía que representaban, uno frente a otro, el liberalismo y el conservadurismo. Desde un principio la filosofía socialista buscó la socialización de los medios de producción. Esto significa la expropiación de las fábricas y de las tierras para convertirlas en patrimonio social. El socialismo tuvo varias vertientes, desde las expresiones románticas y humanitarias del socialismo utópico, al que los marxistas despreciaron por considerarlo como una doctrina filantrópica burguesa, hasta las formas radicales del socialismo científico y el anarquismo, que pugnaban por la desaparición del Estado y de la burguesía. En el siguiente diagrama se resumen las dos vertientes de la ideología socialista, sus principales representantes y sus ideologías. Socialismo utópico. Uno de los fundadores del socialismo utópico es Robert Owen, quien propuso la creación de cooperativas agrícolas para proporcionar empleo y una propiedad a los desocupados. La idea de Owen era, por un lado, contrarrestar los efectos del desempleo y, por otro, fomentar mejores condiciones de vida y de trabajo para los obreros que laboraban en sus fábricas. En la práctica, el cooperativismo demostró que la producción se incrementaba si los trabajadores podían realizar sus quehaceres más satisfechos por el trato y por la participación en las ganancias. En Francia también aparecieron promotores del socialismo utópico. Charles Fourier imaginó un esquema económico y social de corte idealista donde todo estuviera resuelto sin necesidad de dinero y sin contrastes sociales como la explotación y la opulencia. Se refirió a los falansterios como comunidades autosuficientes donde el trabajo, la educación, la vivienda y sus beneficios quedaran garantizados para todos sus habitantes. Charles Fourier consideró la desaparición del matrimonio, la propiedad privada y las clases sociales, pero nunca dijo cómo deberían lograrse estos objetivos sociales. Claude Henry de Rouvroy, conde de Saint-Simon, fue un economista francés que elaboró también una teoría utópica basada en la abolición de las clases sociales ociosas inútiles para la producción. Consideraba la coexistencia de industriales y trabajadores en un nuevo orden social, pero no pareció tener respuestas para resolver las contradicciones entre intereses opuestos. En síntesis, Saint-Simon creía en la armonía social, pero ignoraba la lucha de clases, fundamento del sistema capitalista. Louis Blanc impulsó la creación de talleres para obreros, pero sobre todo se involucró en los grandes movimientos proletarios de Francia, por lo que se le considera como iniciador del socialismo científico. Fue un célebre activista social que lo mismo actuó en la organización laboral, que en rebeliones como la Comuna de París. Por su genuino interés por el bienestar del proletariado, la vivienda, la salud y la reducción de la jornada laboral, el socialismo utópico se distinguió como una corriente humanista. Pero hubo otras expresiones sociales a favor de las demandas obreras, entre las que destaca el movimiento cartista en Inglaterra hacia 1830, que permitió a los suizo-liberales tomar el poder del Parlamento, democratizar la vida política y refrendar los derechos de los trabajadores. Socialismo científico. La segunda vertiente del socialismo basó su lucha en el derrocamiento del Estado burgués y en la fundación de una dictadura del proletariado. Se trata del socialismo científico, cuyas bases teóricas son tres: la teoría económica de Adam Smith para explicar la plusvalía como sistema de explotación, la tradición socialista ligada al activismo y a las demandas proletarias, y la concepción filosófica de Hegel sobre la dialéctica, fundamento teórico utilizado por el marxismo para entender la lucha de clases como hilo conductor de todos los procesos históricos. El motor de la historia es la lucha de clases. Cada una debe luchar por sus propios intereses, y es uno de los fundamentos del manifiesto del Partido Comunista. Según la teoría de Karl Marx y Friedrich Engels, los proletarios no tienen nada que esperar de sus explotadores, más que la propia explotación, por lo cual es a través de la rebelión que los obreros deben sobreponerse a la burguesía y al Estado capitalista. La revolución socialista debe fundar una dictadura del proletariado basada en la propiedad común de las fábricas y en un sistema político que garantice los intereses sociales de la clase obrera. Nacionalismo y procesos de unificación nacional en Italia y Alemania.
El nacionalismo se generalizó en Europa y en América a raíz de la Revolución Francesa. Ante las agresiones de países coaligados contra Francia, la revolución adquirió un rumbo nacionalista. Después de la Revolución Francesa, los brotes liberales se propagaron en otros horizontes geográficos. La emancipación de colonias portuguesas y españolas en América también tuvo dicha esencia nacionalista. Tras la caída de Napoleón se fortaleció el conservadurismo. El Congreso de Viena, la Santa Alianza y el Concierto de Europa representaron el auge de las posiciones conservadoras en Europa. Pero los partidarios del liberalismo y del nacionalismo sostuvieron una enérgica y a veces heroica lucha por la libertad y la autonomía en diversos focos regionales de resistencia europeos y americanos contra el autoritarismo y el intervencionismo. Unificación italiana. A inicios del siglo XVIII Italia seguía sin lograr conformar una unidad nacional. Austria y Francia ejercían un predominio geográfico y político adverso a las aspiraciones de unidad que empezaba a madurar en la península itálica. El movimiento Carbonario, 1820, y la República de Mazzini, en 1848, fueron expresiones del nacionalismo italiano en su lucha por erradicar el poder de esas potencias sobre la soberanía italiana. Una dificultad singular para lograr la unificación italiana era el desempeño del Papa como aliado de Napoleón y para ejercer un control regional. Con la llegada de Víctor Manuel de Saboya al trono de Cerdeña comienza un inexorable proceso de unificación italiana. En 1852 el primer ministro de Cerdeña, Camillo di Cavour, robusteció las tropas nacionales y emprendió una audaz política de alianzas con vistas a la unificación. Fortaleció la educación y el comercio. La guerra entre Austria y Cerdeña en 1866 permitió que la Casa de Saboya ejerciera el liderazgo en torno a una unificación relativa. La alianza con Napoleón y había permitido anexar territorios norteños que hasta entonces Austria había dominado. También fue vital el pacto entre Cerdeña y Prusia, pues ambos reinos buscaban fortalecer el nacionalismo en sus respectivas fronteras, y ambos tenían como enemigo común a Austria. Por otro lado, el papel de Giuseppe Garibaldi fue estratégico para la unificación italiana, ya que movilizó un ejército popular que logró la independencia de Nápoles y Sicilia, territorios que integró al reino de Cerdeña. Y fue en 1871 cuando Italia pudo anexar bajo una misma bandera nacional la totalidad de la península. La caída de Napoleón y ante las tropas prusianas originó, entre otros resultados, que Roma y Venecia se incorporaran dentro de una república unificada bajo la soberanía italiana. Unificación alemana. Al igual que Italia, la unificación alemana se remonta a los tiempos del conservadurismo en Europa. La influencia de Metternich era contraria a los sueños nacionalistas en diversas regiones. Austria y Francia eran potencias que controlaban territorios centroeuropeos, por lo cual, la lucha por una soberanía italiana estuvo vinculada a las aspiraciones alemanas que Guillermo y Otto von Bismarck representaron en Prusia. La unidad económica, aduanera y ferroviaria fue el primer paso en el lento pero sostenido proceso de integración nacionalista de Alemania. Bismarck también modernizó las tropas prusianas y el armamento del reino, preparando así el liderazgo prusiano sobre las demás provincias germanas. La política antiliberal y promotora de la guerra que Bismarck ejerció como primer ministro, fue la causa del sobrenombre con el que el canciller de hierro pasó a la historia. Pero su eficaz estrategia de alianzas internacionales y su genio militar le permitieron garantizar la unificación alemana. Que la guerra convenía a las ambiciones de Bismarck quedó claro en 1864. Cuando se desató un conflicto fronterizo entre Prusia y Dinamarca por la soberanía sobre dos ducados alemanes, Schleswig y Holstein. Para Prusia fue fácil vencer a Dinamarca, como consecuencia se agudizó la rivalidad entre Austria y Prusia por obtener la hegemonía de la Confederación de Estados Alemanes. El conflicto iniciado entre Prusia y Dinamarca derivó en la Guerra Austro-Prusiana en 1866. Para derrotar a Austria fue importante la alianza entre Prusia y Cerdeña. Ambos estados eran soberanos e impulsaban la unidad nacional de Alemania e Italia, respectivamente. La derrota de Austria originó una integración centroeuropea bajo el dominio de Prusia. La expansión prusiana estaba, sin embargo, ocasionando molestias a los propósitos imperialistas de Napoleón III. El emperador francés veía amenazados sus intereses geográficos sobre la frontera entre Alemania y Francia. Las provincias de Alsacia y Lorena representaron la manzana de la discordia para que se desatara la guerra franco-prusiana de 1870. Aunque el pretexto fue el ofrecimiento del trono español a un rey emparentado con la familia Hohenzollern que gobernaba en Prusia. Napoleón III se opuso a que un primo de Guillermo I heredara el trono español, por lo cual se precipitó la guerra.
Prusia y Cerdeña mantuvieron su alianza ya que sus aspiraciones comunes encontraban un obstáculo en el Imperio francés. Al ser derrotado Napoleón, se firmó el Tratado de Frankfurt, mediante el cual Prusia se apoderó de Alsacia y Lorena, mientras Cerdeña lo hacía de Roma. Al iniciar la década de 1870, el mapa europeo se había modificado sustancialmente. Alemania e Italia eran naciones integradas, cada una con una soberanía propia y con un sistema económico industrializado. Tanto para Inglaterra como para Francia la unificación alemana, así como la italiana, eran obstáculos que limitaban el equilibrio geopolítico tradicional y que en lo sucesivo tendrían que enfrentar.